Hola, ¿qué tal amigos del multiverso? Hoy os traigo un tema un poco diferente, un tema filosófico. Es que nadie duda de la importancia que ha tenido la filosofía en el desarrollo del conocimiento humano. Desde la Grecia clásica, la filosofía ha ocupado un lugar privilegiado cuando se trataba de explicar cómo funcionaba el mundo. Pero recientemente cada vez son más las voces que provienen del mundo científico que aseguran que la filosofía ha dejado de ser útil cuando se trata de resolver las cuestiones más profundas de la naturaleza. ¿Eso es así? ¿Ha muerto la filosofía? O como diría Nietzsche, ¿la hemos matado? La primera vez que me enfrenté al estudio de la filosofía, como seguramente muchos de vosotros, fue en primero de bachillerato. Llegaba con unas expectativas muy altas y con muchas ganas de saber de qué se trataba esa nueva asignatura. Pero mi experiencia personal fue un auténtico fracaso. Y no porque el contenido que se daba fuese poco interesante, al contrario. El problema es que el profesor que me tocó fue de los peores profesores que he tenido nunca en la historia de mi educación. Y mira que he pasado años estudiando. Era un profesor muy poco adecuado para explicar filosofía. Se dedicaba a leer el texto impreso sobre el libro esperando que todos asintiésemos amablemente. En el momento en que alguien discrepaba o quería valorar alguno de los puntos que se explicaba en clase, era automáticamente silenciado. Y con ello se silenciaba toda la filosofía, una auténtica pena porque no solamente no pude disfrutar de la filosofía como es debido, sino que empezó a disgustarme. Por suerte el profesor que me tocó en segundo de bachillerato fue todo lo contrario. Es como si alguien hubiese querido remediar el error cometido en primero. Juanjo se llamaba. Y recuerdo que fue uno de los mejores profesores que he tenido nunca. Y que conste, a mí nunca me ha gustado los profesores buenos, que te ponen las cosas fáciles. Al contrario, a mí me gustan los profesores que hacen de cada clase, de cada examen, un reto. Y eso a mí me motivaba, y cuando eso pasaba solía sacar las mejores notas. Disfrutaba cada clase debatiendo las ideas de los diferentes filósofos, no solamente con el profesor, sino con mis compañeros. Todavía recuerdo mis disputas con otro compañero muy fan de Kant. Yo era más de Nietzsche. Y cuando digo que sacaba las mejores notas, quiero decir que sacaba 7,5, 8. Así de exigente era mi profesor. Y de hecho con el tiempo reflexiono sobre si tiene algún sentido sacar un 10 en filosofía, incluso poner nota. Técnicamente no es posible, por supuesto. Pero desde el punto de vista de la filosofía tengo la sensación de que sacar un 10 va en contra de los propios principios de la filosofía. En cualquier caso, todo esto es para explicaros que a mí personalmente la filosofía me apasiona. Y de aquí el nombre de mi hija, Sofía. Ahora bien, después de estudiar física y de dedicarme a la investigación en física fundamental, intentando dar respuesta a las cuestiones más profundas del universo a través de la ciencia, pues es inevitable que me cuestione la utilidad real actual de la filosofía. Y eso nos pasa a muchos. De aquí que muchos hayan optado por una postura bastante cientifista, es decir, una postura que presupone que todo conocimiento útil ha de venir de la mano únicamente de la ciencia, y en su expresión más radical, de la física. Grandes científicos como el premio Nobel Stephen Weinberg afirman que la filosofía hace más daño que servicio a la física. Es algo de que los físicos pues nos deberíamos deshacer. Otros como Stephen Hawking adoptaban una postura más radical, asegurando que la filosofía está literalmente muerta y que la física la ha reemplazado en todos y cada uno de sus aspectos. En su libro El gran diseño, Hawking afirma que tradicionalmente cuestiones como la naturaleza de la realidad o el origen del universo han sido siempre cuestiones destinadas a la filosofía. Pero la filosofía está muerta, la filosofía no ha sido capaz de seguir los desarrollos modernos de la ciencia y en particular de la física. Por ese motivo Hawking consideraba que en realidad son los científicos los únicos capaces de avanzar en nuestra comprensión del universo. También está el caso del famoso divulgador Neil deGrasse Tyson, que afirma que los grandes progresos en la comprensión de la naturaleza realizados durante el siglo XX no han venido de mentes aposentadas en sus sofás de pensar, sino que han sido fruto del trabajo experimental. Según él, la filosofía dejó de ser útil en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando se descubrió que el universo se estaba expandiendo y se empezó a elaborar la mecánica cuántica, todos ellos avances de la ciencia. En realidad el debate sobre la utilidad de la filosofía es tan antiguo como la propia filosofía.
Nos tenemos que remontar a la Atenas de la Grecia clásica para ver que ya existía el conflicto entre dos de las escuelas más populares, la escuela de Isócrates y la escuela de Platón. La escuela de Platón se interesaba por tratar las cuestiones más fundamentales sobre el pensamiento humano. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿De qué estamos hechos? Por otro lado, la escuela de Isócrates partía desde una premisa completamente diferente. La razón principal para estudiar algo es su utilidad práctica a posteriori. Todas aquellas cuestiones fundamentales que trataban los platónicos eran, a su parecer, una pérdida de tiempo, puesto que no tendrían ninguna aplicación práctica. Es decir, pensaban que el pensamiento filosófico en realidad no servía absolutamente para nada, de una manera muy similar al pensamiento de muchos científicos en la actualidad. Resulta que hubo un estudiante de Platón, un tal Aristóteles, que escribió una respuesta a las críticas de Isócrates en el famoso Protréptico. Los argumentos de Aristóteles bien se pueden aplicar hoy a aquellos que critican la utilidad de la filosofía en la física. El primer argumento de Aristóteles afirma que la teoría general apoya y resulta ser útil para el desarrollo de la práctica. Está claro que a lo largo de la historia la filosofía, al igual que la ciencia, han evolucionado y se han influenciado mutuamente en muchos aspectos. Por ejemplo, la astronomía surgió de la filosofía y fue motivado casi por completo por los conceptos en sí, y no tanto por su aplicabilidad. Tanto Galileo como Newton basaron sus estudios en el conocimiento que existía en la época gracias básicamente a los trabajos de Aristóteles y Platón. De alguna manera reinterpretaron las ideas que la filosofía había aportado. Esa búsqueda del orden matemático es una idea muy platónica. Vemos claramente que la relación entre ciencia y filosofía es evidentemente en la era premoderna, pero ¿qué pasa cuando llegamos a principios del siglo XX y se dan las revoluciones de la cuántica y de la relatividad especial y general? Tanto Heisenberg como Einstein reconocían estar muy influenciados por los trabajos filosóficos que intentaban aportar entendimiento sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, conceptos que sufrieron una enorme agitación después de estas revoluciones. ¿Por qué esta influencia? Básicamente porque la filosofía proporciona medios para generar nuevas ideas, nuevas perspectivas y, sobre todo, un pensamiento crítico. El segundo argumento de Aristóteles tiene que ver con el hecho de que aquellos que niegan la utilidad de la filosofía están haciendo filosofía. Cuando personajes como Weinberg o Hawking, que son reconocidos científicos, hacen declaraciones como que la filosofía es inútil o la filosofía está muerta, no están haciendo ciencia. Y si no están haciendo ciencia, ¿qué están haciendo? Filosofía. Continuando con Aristóteles, decía que la filosofía proporciona una guía de cómo hay que llevar a cabo la investigación. No porque la filosofía pueda ofrecer una alternativa a la investigación empírica, no porque la filosofía pueda tener la palabra final sobre la metodología que tiene que seguir la ciencia, sino porque la filosofía y los filósofos disponen de herramientas conceptuales que permiten atacar los problemas a los que nos enfrentamos con la investigación en sí misma. El método científico actual no es perfecto y todavía queda un largo camino por recorrer, camino que necesitamos hacer de la mano de la filosofía. De la buena filosofía. El filósofo Thomas Kuhn, autor de una de las obras sobre filosofía de la ciencia más influyentes de la historia, La estructura de las revoluciones científicas, nos hablaba de la discontinuidad del progreso científico, nos hablaba de los famosos cambios de paradigma, que tienen lugar cada cierto tiempo después de que se produzca un gran cúmulo de conocimiento científico. Por otro lado, Karl Popper introdujo el concepto de falsabilidad como un criterio para desmarcar unas hipótesis de otras. El concepto de falsabilidad hoy se ha prostituido un poco y se utiliza erróneamente como criterio de evaluación de hipótesis. La combinación de los cambios de paradigma de Kuhn con la falsabilidad de Popper nos ha llevado a una confusión bastante grande donde el conocimiento adquirido en el pasado parece irrelevante y donde todas las nuevas teorías no probadas suscitan el mismo interés. Y la filosofía bien interpretada puede echarnos una mano para que eso no sea así. Creo que la filosofía no está muerta. Primero porque aunque puede dejar de ser útil a la hora de explicar las leyes fundamentales del universo, sigue y seguirá siendo útil para explicar muchos otros conceptos, o como mínimo, para afrontarlos con lógica y raciocinio. No he querido entrar en las contradicciones que una postura científicamente radical conlleva y los argumentos que se pueden utilizar en su contra. Para eso os dejo un vídeo del canal Adictos a la Filosofía, donde se explican muy bien algunos de los argumentos en contra de tales posturas.
Tengo que decir que no estoy del todo de acuerdo con todos ellos, aunque también me costaría bastante expresar el porqué. Tendré que pensarlo un poco más. Considero que en cualquier caso la filosofía sigue siendo útil para la ciencia. Quizás no en el sentido de la utilidad que tenía antes. De la filosofía no espero que me dé respuesta a qué es la energía oscura o incluso que me dé una idea de la naturaleza del espacio y el tiempo. Estas cuestiones, sin duda, creo que han quedado relegadas a las ciencias puramente empíricas, como es la física. No obstante, la filosofía puede seguir siendo útil para saber discernir qué ideas son buenas de cuáles no lo son, desde el punto de vista de la lógica. No todas las hipótesis sobre los fenómenos de la naturaleza han de tener exactamente el mismo peso. Y la filosofía está ahí, no para decirnos qué hipótesis nos van a dar la respuesta correcta, sino para decirnos qué hipótesis tienen más sentido que otras desde el punto de vista racional de la lógica. Y por otro lado está el hecho de pensar que quizás haya cosas que la ciencia nunca pueda explicar. Personalmente tiendo a pensar que todo podría alguna vez ser explicado por la ciencia, sea lo que sea. Pero también es verdad que no tengo ninguna prueba empírica que me haga pensar de otra manera. Quizás haya cuestiones relacionadas con la moral, con el bien y el mal, que están lejos de poder afrontarse desde el punto de vista científico y quizás nunca vaya a poderse realizar. Pero también creo que la ciencia cada vez más y más va a ir abarcando más y más aspectos que hoy pensamos que son inabarcables, tal como ha sucedido a lo largo de la historia. Me considero un científico radical, pero no un cientificista. Y es que el conocimiento científico tiene sus límites, aunque tampoco tengo muy claro dónde están. Hasta el próximo vídeo.